Hola y bienvenidos a todos a esta clase extra que tenemos. Como les comenté en uno de los videos, esta clase la he estado preparando porque alguien me preguntó en cuanto a si Cristo y Miguel son la misma persona, porque yo utilicé ambos como indistintamente en una de las clases y a alguien se le generó esa duda. Como adventistas, los que somos adventistas del séptimo día, adventistas tradicionales de tiempo, eso lo tenemos claro. Pero quizás algunas personas que nos ven, no sé, en el caso de la persona que me hizo, del hermano que me hizo la pregunta, quizás o son muy nuevos en la iglesia adventista o no son adventistas. Son quizás cristianos de alguna otra denominación y no son adventistas, pero me alegra mucho que estén viéndonos, que nos vean y que puedan aprender de la palabra de Dios con nosotros. Y pues me ha hecho esa pregunta y no quería contestarle un simple sí o no y no quería darle una respuesta muy larga escrita allí como respuesta en el comentario, así que esta clase queda bien para intentar responder lo mejor que podamos a esa pregunta. Pero antes de que comencemos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña oración. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento nos presentamos delante de ti porque queremos abrir tu palabra, queremos abrir la Biblia para estudiar un tema específico en respuesta a una duda, a una pregunta. Y quisiera rogarte, suplicarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para que nosotros podamos comprender, entender lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar. Que tu Santo Espíritu nos guíe, sea Él el Maestro que nos guía, que sea Él el que ilumine nuestra mente y nos ayude a comprender, Señor. Guíanos pues en este estudio, no permitas que Satanás intervenga en ningún momento y por ningún motivo. Protégenos y rodéanos con el poder de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles y que nosotros podamos comprender realmente tu palabra en este momento. Gracias, Señor, por escucharnos y porque yo sé que ya respondiste nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El arcángel Miguel. Lo primero que nosotros debemos decir, bueno, vamos a introducir con cosas básicas al principio. Miguel. Este nombre aparece tan solo 5 veces en la Biblia. 3 referencias a Miguel aparecen en el Antiguo Testamento. Y 2 aparecen en el Nuevo Testamento. Miguel es una palabra es un nombre que se compone de 3 palabras. Mi, ja, lo transliteran en español como Ka, Micael, pero en hebreo se pronunciaría como Mijael. Es una pronunciación muy gutural. ¿Qué significa esta palabra? Este nombre significa, estas 3 palabras significan literalmente quién es como Dios. Todavía los eruditos discuten en cuanto a si es una pregunta retórica o si es una afirmación desafiante. ¿Cómo así? Lo que pasa es que en el hebreo antiguo no existían los signos de puntuación, no existía el punto y coma, no existía la coma, no existía el punto, no existían los signos de interrogación ni los signos de admiración. Eran cosas que no existían. Ellos mismos comprendían en su forma de escritura cuando era una pregunta o cuando no. Pero para nosotros, al día de hoy, en una lengua antigua, es muy complicado llegar a una afirmación completa. Ahora en el estudio vamos a mirar
que quizás se puede aplicar de las dos maneras. El caso es que si es una pregunta, estaría preguntando, ¿quién es como Dios? O sea, es como una pregunta desafiante. ¿Quién es como Dios? Es una pregunta que desafía. Pero si no es una pregunta, entonces es una afirmación. Miguel significa quien es como Dios. O sea, que la persona que porta ese nombre es como Dios. O sea, es Dios. Ya entrados en ese terreno, ya vamos viendo vislumbres de la respuesta a la pregunta que se nos ha hecho. Otra cosa que nosotros debemos mirar es que es llamado arcángel. ¿Qué significa la palabra arcángel? La palabra arcángel aparece 2 veces en la Biblia. Solo una vez se utiliza para Miguel. Y la otra ocasión en que se utiliza la palabra arcángel se le aplica a Jesús. Solamente aparece esa palabra arcángel aplicada en esos 2 puestos. Una vez se le aplica a Miguel en el libro de Judas y una vez se le aplica a Jesús en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Ahí seguimos viendo vislumbres de la respuesta a la pregunta. ¿Qué significa arcángel? Arcángel viene de 2 palabras griegas que son arcángelos, que significa jefe o gobernante de los ángeles. Pero ¿y qué creen los demás con respecto a Miguel? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que creen que Jesús es creado, creen que Miguel es Jesús. O sea, que Miguel es Jesús, es como una cristofanía, por decirlo así, una forma de presentarse Jesús antes de su encarnación como ser humano aquí en la tierra. Los católicos, por ejemplo, consideran que es un ángel, un ángel de alto rango junto con Gabriel y otro arcángel que no es bíblico, que no está en la Biblia, pero que en la Iglesia Católica se venera, por cierto, y es Rafael. Ese Rafael pues no es bíblico, así que lo ignoramos por completo porque no está en la Biblia. Los mormones, por ejemplo, consideran que Miguel es Adán antes de ser mortal, antes de convertirse en un ser mortal. Y los protestantes en general, hay mucho desacuerdo en cuanto a quién podría ser Miguel. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y bueno, pues nosotros intentaremos dar la visión que nosotros tenemos con respecto a este arcángel Miguel, o lo que es Miguel. Como dijimos, pues aparece 5 veces en la Biblia, pero con el nombre Miguel. Pero vamos a mirar que el mismo personaje aparece en otros pasajes, pero ya no con el nombre Miguel, pero sí con las características de Miguel, es decir, con las mismas características de Miguel, pero con otros nombres distintos. Y no es de extrañar, porque es muy común en la Biblia que según el contexto o la enseñanza o lo que se quiera enfatizar en el texto, según el contexto y lo que se quiere enfatizar en ese momento en el pasaje bíblico, la revelación otorgue un nombre para el mismo personaje según el contexto en el que se toma. Primero, en cada pasaje en que aparece Miguel, como lo vamos a ver, en cada pasaje donde aparece Miguel está
en un cara a cara, en un conflicto con Satanás. Eso lo vamos a observar. Hay un conflicto con Satanás. Y ese conflicto con Satanás es un conflicto porque Satanás está atacando al pueblo de Dios de una u otra manera, o a un hijo de Dios de una u otra manera, está atacando a alguien del pueblo del Señor. Y entonces hay un conflicto entre Miguel y Satanás. Y Miguel siempre está buscando la forma de liberar al pueblo de Dios o al hijo de Dios que está en aquella dificultad. En cada una de estas apariciones en conflicto entre Miguel y Satanás, Miguel siempre gana. Y juntamente con él, con Miguel, el pueblo de Dios también gana. Porque ahí el pueblo de Dios siempre está como en medio de ese conflicto. Entonces vamos a ir al primero de los pasajes bíblicos que tenemos que mirar para poder analizar. Y el primer pasaje que vamos a analizar de Miguel lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 13. Vamos a buscar en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Para este texto, antes de continuar, necesitamos tener un contexto. Esto está dentro del contexto de la cautividad del pueblo de Judá durante 70 años en Babilonia. Dios había dado la profecía de que el pueblo de Judá tenía que estar 70 años en Babilonia. Cuando los 70 años en Babilonia se cumplieron, Ciro el Grande redactó o emitió un edicto donde se le habilitaba o donde se le daba permiso, es más, donde se le daba la orden de que los judíos quedaban libres para volver a la tierra, a su tierra, para reconstruir el templo. Ese edicto de Ciro el Grande lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Esdras. Allí lo podemos encontrar. Entonces el pueblo de Judá, dice el recuento, si uno lee el libro de Nehemías, el libro de Esdras, aproximadamente 50,000 judíos volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo. El problema es que cuando empezaron a reconstruir el templo, encontraron mucha oposición por parte de los samaritanos. Los samaritanos se habían apoderado de las tierras de los judíos. Y cuando los judíos finalmente vuelven otra vez a su tierra y empiezan a reconstruir el templo, encuentran mucha oposición por parte de los samaritanos. Los samaritanos no querían que el pueblo reconstruyera otra vez el templo. Y se opusieron tanto que llegó el momento cuando se levantó otro rey en Persia, llamado Cambises, que incluso durante el periodo de Cambises se frenó totalmente la reconstrucción del templo. Entonces hubo una gran oposición a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero nosotros sabemos que en el trasfondo la gran oposición no era simplemente que los samaritanos se estuvieran oponiendo a esto. Es que Satanás, el príncipe de Persia, porque el príncipe del reino de Persia que dice aquí no es simplemente el rey de los persas. Es Satanás quien manipula, quien mueve los hilos tras bambalinas con los gobernantes de aquella época. Y todavía con los gobernantes de hoy en día, pero eso es otro tema. Entonces, como vemos, Satanás está manipulando los hilos con los gobernantes para impedir que se reconstruyera el templo. ¿Y por qué?
porque si se reconstruía el templo y la ciudad, entonces se podría cumplir la profecía de las 70 semanas que aparece en el capítulo anterior, en el capítulo 9. Y Satanás no quería permitir que eso ocurriera. Recuerden que lo estuvimos estudiando en la lección de escuela sabática. La guerra estaba en que Satanás no quería permitir que se conservara esa línea santa a través de la cual iba a venir el Mesías. Y si las profecías de la Biblia se cumplían, entonces el Mesías vendría, porque la profecía de las 70 semanas apuntaba a la aparición del Mesías. Entonces había tras bambalinas una gran lucha. Y es en ese contexto donde está hablando Gabriel, que es el que le está hablando a Daniel en este caso, en cuanto a esa oposición que recibió del príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia. Ese príncipe es Satanás. Y entonces está Gabriel explicándole eso a Daniel y le dice: se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esta palabra uno es la palabra ejad, que se puede traducir de tres maneras. Se puede traducir como uno, de unicidad, de único, del número uno. Se puede traducir de uno plural, por ejemplo, una familia, una ciudad, un pueblo, es uno pero de algo plural. Pero también se puede traducir como de único o superior, el mayor, el más importante de algo. Así que este texto, literalmente, dentro de su contexto, lo que está diciendo es que Miguel, el principal entre los príncipes, no se traduciría, la traducción más correcta sería como el principal entre los príncipes, como el más importante. Ahora vamos a ver que incluso ya más adelante se le dice de una manera más contundente. Dice: Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que aquí está la primera aparición. Y como les digo, siempre el contexto está en contienda entre Miguel y Satanás. Ese siempre es el contexto en el que aparece este Miguel. Ahora, pero en el versículo 21 dice de la siguiente manera. Es el segundo pasaje donde aparece Miguel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ves? Ahora ya es único. Ya no es que es el principal entre los príncipes, sino que es vuestro príncipe. ¿El príncipe de quién? Del pueblo de Israel. Ahí vamos teniendo ciertas vislumbres, porque ¿cuál es el príncipe de Israel? ¿Cuál es el príncipe del pueblo de Israel? ¿Cuál es el ungido de Israel? ¿Vale? Eso ya nos va dando vislumbres de quién es Miguel. El tercer texto que encontramos donde aparece Miguel es el texto que encontramos en Judas. Judas es ese pequeño librito que aparece antes de Apocalipsis, justo antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 9, solo doy el versículo porque solo tiene un capítulo. Judas en el versículo 9 dice, pero les voy a dar el contexto, porque para poder entender estos versículos necesitamos tener los contextos, el contexto histórico sobre el que se desarrolla. Cuando Moisés murió, según nos relata el libro de Deuteronomios, el libro de Deuteronomio relata que Jesús lo llevó a un monte. En este momento no recuerdo bien el nombre del monte.
Dios lo llevó a un monte, le mostró Canaán y dice que Moisés allí murió y Dios lo enterró. Es muy interesante este texto porque Moisés es el único ser humano a quien Dios mismo enterró. Lo otro que es muy extraño con este texto es que el texto termina diciendo que hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue que Dios lo enterró. Y es muy extraño porque los judíos siempre marcaban las tumbas de sus héroes, de sus grandes héroes. Incluso hasta el día de hoy hay una tumba que dice: aquí yace el profeta Daniel. Su cuerpo no está allí, pero hay una tumba que dice así. O por ejemplo, todavía en Jerusalén se puede visitar la tumba del rey David. O sea, los judíos eran personas que les gustaba marcar y como venerar las tumbas de sus grandes héroes. Y lo otro extraño con este texto es que, con el texto de Deuteronomio, es que aproximadamente 1450 años después, aparece Moisés en la transfiguración de Jesús. Lo que significa que en algún momento de esos 1400 años, en algún punto, Moisés tuvo que haber resucitado porque apareció con Elías en la transfiguración de Jesús. Así que tuvo que haber resucitado en algún momento. Precisamente eso es lo que dice Judas en el versículo 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Por qué vino Miguel a disputar el cuerpo de Moisés? ¿Qué sentido tiene disputar por un cuerpo? No tiene ningún sentido, a no ser que Miguel hubiese descendido para resucitar a Moisés, para llevarlo al cielo. Y eso es lo que la evidencia nos dice que ocurrió. Porque si apareció a Jesús en la transfiguración, significa que en esta lucha entre Miguel y Satanás, venció otra vez Miguel y resucitó a Moisés. ¿Y por qué discutían? ¿Por qué luchaban por el cuerpo de Moisés? Esto no está en la Biblia, pero yo me imagino que tuvo que haber ocurrido de esa manera. Para Satanás, ese gran líder del pueblo de Israel sería un gran trofeo. Por decirlo así, una gran seña de su victoria contra Dios. Porque Moisés había pecado grandemente y por eso no había podido entrar a Canaán. Y le tocó morir en aquel lugar. Así que cuando desciende Miguel para resucitar a Moisés, hay una lucha. Porque Satanás le dice: no, él pecó, es mío, se tiene que quedar ahí. Y entonces Miguel le dice, y aquí sí ya voy a decir a carta blanca lo que creemos nosotros, y es: yo voy a morir por él. Él pidió perdón, él pecó. Él sí cometió un pecado. Y ha pagado por su pecado porque se arrepintió. Y el precio del pecado de él lo voy a pagar yo cuando venga y muera. Satanás le habrá dicho: pero no has pagado todavía. Así que se queda aquí, enterrado. Y Miguel le dice: no, pues no se quedará aquí, porque está completamente asegurado que yo vendré y daré mi vida por él. Así que Judas dice en el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El otro texto donde aparece Miguel es el que estuvimos estudiando esta semana en la lección de escuela sabática. Y es Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 11. Apocalipsis 12, desde el 7 hasta el 11. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero ya no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí vemos la guerra en el cielo y la expulsión de Satanás del cielo, pero yo quiero que tengan algo presente, y es que este texto considero yo que habla de la expulsión de Satanás en dos fases. ¿Y cómo así que en dos fases? Se preguntarán, ¿cómo así que en dos fases? Les digo, sí, obviamente habla de la expulsión de Satanás del cielo cuando hubo la guerra en el cielo, de la que hablamos en la lección de escuela sabática, y finalmente no fue hallado lugar para ellos y fueron echados del cielo él y sus ángeles. El problema es que cuando Satanás viene a la tierra y finalmente logra que Adán y Eva cometieran el pecado y se rebelaran contra Dios, contra su creador, Satanás toma el lugar de esta tierra como representante de ella. ¿Cómo así? ¿Qué evidencias tenemos en la Biblia de eso? Vamos a leer algunas evidencias acerca de ello. Una de las evidencias las encontramos en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero solo vamos a leer uno. Vamos a leer el del capítulo 1. Job en el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 6. Dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. ¿Entre quiénes vino Satanás? Entre los hijos de Dios. ¿Qué significa? Significa que Satanás todavía tenía acceso al cielo. Había sido expulsado, sí, del cielo todavía había sido expulsado cuando hubo la guerra en el cielo, pero cuando habla aquí de que fueron llamados los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, es que son los representantes de los mundos que Dios ha creado, se presentan delante de Dios en concilio. Pero de esta tierra el representante tendría que haber sido Adán, pero no fue Adán, fue Satanás. Así que Satanás, después de la caída de Adán y Eva, todavía tenía acceso al cielo. Aquí dice la Biblia que se presentó delante de Dios, precisamente. ¿Y para qué? Para acusar. Mire lo que dice: entre ellos vino Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Cómo sabemos que venía como representante de la tierra? Porque dice una expresión que indica que la consideraba su propiedad. Dice: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. O sea, de fiscalizar mi territorio. Dijo Jehová a Satanás. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahora viene la acusación de Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Vamos a dejar hasta ahí. Así que Satanás todavía tenía acceso al cielo, pero hay otra evidencia más. En el libro de Juan, en el capítulo 12, vamos a mirar en el libro de Juan, en el capítulo 12, y en el versículo 31 al 33. Dice:
ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Será echado fuera de dónde? Del cielo. En el momento en que Cristo muere en la cruz y retoma el control y el dominio sobre esta tierra, ahora Él le quita a Satanás su capacidad como gobernante de este mundo, como representante de este mundo. Ahora ya Satanás no será más el representante de este mundo, ahora lo será Cristo, porque lo vence en la cruz. Por eso dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, ahora sí podemos volver al texto de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 7 en adelante, donde dice, donde en el versículo 10, por ejemplo, dice, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Ya no podía entrar más al cielo. Entonces es como una expulsión en dos fases. Al principio fue expulsado, pero como le arrebató el derecho a Adán de ser representante de esta tierra ante el cielo, entonces volvió a obtener acceso al cielo y podía entrar allá para acusar a sus hermanos. ¿A los hermanos? ¿Cuáles hermanos? A los hijos de Dios. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, de los hermanos de los ángeles. Dice, de nuestros hermanos. Nuestros hermanos son los hijos de Dios. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Por qué no puede ser en el momento, en la primera expulsión, cuando se reveló allá al principio en el cielo? Porque no había nadie a quien acusar. En ese momento no había nadie a quien acusar, porque nadie había pecado, nadie había cometido ningún pecado. En ese momento no tenía a quien acusar realmente. Aparte de que acusaba a Dios de ser injusto y de rebelarse contra él por eso, pues no había a quien acusar. Era después de que el ser humano cayó en pecado que empezó a acusar a los hermanos, a los hijos de Dios. Ahora, este personaje aparece en otros pasajes, pero ya no bajo el nombre de Miguel, pero siempre va a aparecer con las mismas características, sobre todo en pie de contienda para librar al pueblo de Dios, para librar a los hijos de Dios. Y por ejemplo, tenemos en Génesis 32, Génesis capítulo 32, el contexto de este texto es que Jacob se había ido, había tenido que huir por el pecado que había cometido contra su hermano y contra su padre. 20 años después, estando 20 años exiliado, Dios le dice que vuelva otra vez a su tierra. Y cuando está volviendo otra vez a su tierra, se entera de que su hermano viene con 400 hombres para atacarlo, para matarlo. Entonces, Jacob entra en un gran tiempo de angustia, una angustia terrible, porque pensaba que iba a perder a su familia, que su hermano le iba a matar a su familia. En el capítulo 32 y en el versículo 9 dice, luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar.
Durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Está allí orándole a Dios y de pronto siente que alguien le toca y piensa que es uno de los enemigos y empieza a luchar con ese enemigo. Empieza a luchar hasta que en medio de la lucha empieza a darse cuenta que con quien está luchando es más que simplemente un hombre, es alguien sobrenatural. Hasta que llega un momento en que ese ser le toca en el muslo y se lo desencaja. Y dice en el versículo 30, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob luchó contra el ángel. Pero esto es muy particular porque luchó contra un ángel, pero luego él dice que vio a Dios cara a cara. Es decir, este ángel contra el que luchó es Dios mismo. Y me preguntarán, pero ¿y cómo sabe usted que contra el que luchó fue contra un ángel? Eso lo podemos leer en el libro de Oseas, en el capítulo 12 y en el versículo 4. Oseas, en el capítulo 12 y en el versículo 4, dice, hablando de Jacob, dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Así que luchó con un ángel. Sin embargo, en el versículo 30 del capítulo 32 de Génesis dice que ese lugar lo llama Peniel. Peniel es una palabra compuesta de dos palabras. Pen, que significa rostro, y el, que significa Dios. La I es el posesivo. Entonces, Pení significa rostro de, y él significa Dios, rostro de Dios. Lo que significa es que él luchó cara a cara con un ángel y lo venció, pero ese ángel con el que luchaba era Dios mismo. Por eso dice, vio cara a cara a Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra ángel no siempre se aplica a un ser creado. También se puede aplicar a Cristo Jesús. Hay un consenso general entre el mundo protestante en que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Y pues eso no es algo que vamos a demostrar en este momento, sino que estamos hablando de Miguel. Pero por si tienen curiosidad, pueden leer, por ejemplo, el caso cuando se le presenta el ángel de Jehová a Manoa y a su esposa, cuando van a ser Sansón, y ellos le preguntan que cuál es su nombre. Y él les dice, ¿por qué preguntan mi nombre que es admirable? Eso dice el ángel de Jehová. Pero luego en Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6 dice, hablando del Mesías, hablando de Jesús, dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el ángel de Jehová es Jesús y es divino. ¿Y cómo sabemos que es divino? Porque se le adora y permite que le den adoración. Y eso es lo que vamos a mirar. El siguiente versículo que vamos a mirar, como vimos aquí, vimos que hay contienda. Siempre está en ese contexto, una contienda para librar al pueblo de Dios. Y vino para eso. Ese ángel vino para librar a Jacob y a su familia, que era el pueblo de Dios, el linaje santo por medio del cual iba a venir el Mesías. Y vino, luchó con Jacob, lo bendijo y luego lo libró, le libró de manos de su hermano Esaú. El siguiente versículo que vamos a mirar, o el siguiente pasaje que vamos a mirar, es el de Josué. Vamos a ir a Josué en el capítulo 5. Josué en el capítulo 5
y vamos a leer el versículo 13 a 15. 5 versículos del 13 al 15. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, hay contienda. Recordemos que el contexto es Jericó, van a tomar a Jericó. Hay contienda entre la ciudad de Jericó y el pueblo de Israel. Y entonces se presenta alguien para librar al pueblo y darle la victoria en aquella gran batalla. Dice, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y mire cómo responde, porque en Daniel, en los pasajes que vimos de Daniel, recuerden que Gabriel le decía a Daniel que Miguel es vuestro príncipe, o también decía el principal de los príncipes. Miremos aquí cómo le contesta este personaje a Josué. Dice, no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y aparece aquí otra vez esa palabra príncipe. Pero miremos cuál es la situación, porque no es un personaje cualquiera. Dice, sino como príncipe del ejército de Jehová. Y uno dirá, pues sí, es un ángel con un gran rango en el cielo. Pues no. Sigue diciendo, entonces Josué, postrándose en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Miren que lo adoró, le rindió adoración y no le dijo que no. Si nosotros miramos otras ocasiones cuando otras personas han querido adorar ángeles, vemos que los ángeles les dicen, no, que yo soy igual que tú, yo también soy un siervo. Pero este no era un simple ángel, era el príncipe del ejército de Jehová. Y el príncipe del ejército de Jehová es Dios mismo, es Jesús, porque lo adoró y le permitió que lo adorara. Y es más, le añade, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo así. Otro pasaje donde aparece este personaje en medio de una contienda para librar, vemos que son características propias de Miguel. ¿Tiene otro nombre? Sí, tiene otro nombre, pero son características típicas de Miguel. Siempre está en contienda con Satanás de alguna manera y viene a liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 3 encontramos el evento de la zarza ardiendo cuando Moisés se acercó para mirar este gran suceso que estaba ocurriendo. Y dice en el versículo 4, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio. Pero el versículo 2 nos da un contexto para que podamos entender. Dice, allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que iba a mirar, mire, el texto utiliza intercambiablemente el título ángel de Jehová y Jehová. Es decir, es la misma persona, es Jehová. Cuando vio que iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero él le hace una pregunta. Él le dice,
Cuando Él le dice que ha venido a liberar, dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando Dios le dice esto, mire que ahí aparece la palabra liberaros, es decir, viene en contienda contra Satanás, que es el que está manejando los hilos mediante Egipto, y viene para liberar a su pueblo, la misma característica de Miguel. Y entonces cuando Moisés le dice, cuando me pregunten su nombre, cuando me pregunten quién me envió, ¿yo qué les voy a decir? En el versículo 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tenga en cuenta que este título se lo adjudicó Cristo a sí mismo. Ese yo soy de la zarza ardiente, que es el ángel de Jehová, es el mismo Jesús y es el mismo Miguel, porque contiene las mismas características, está en pie de batalla, de lucha contra Satanás para liberar a su pueblo. Siempre ese es el mismo contexto en el que aparece Miguel, ya sea porque aparezca con el nombre literal de Miguel o con el otro nombre como ángel de Jehová, es el mismo entorno, la misma característica. Y Jesús se aplicó a sí mismo ese título del gran yo soy. Así que Jesús, el ángel de Jehová, el Jehová de la zarza ardiente, que es el mismo ángel de Jehová, son la misma persona. Es Jesús y es Dios. Y Jesús se aplicó para sí mismo ese título. En Juan 8:58 Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no estaba simplemente diciendo, sí, es que yo soy. O sea, como quien dice, como cuando uno se presenta así, es que yo soy Jesús, mucho gusto. No, los judíos entendieron claramente lo que estaba haciendo Jesús, qué era lo que se estaba adjudicando a sí mismo, al punto que el texto dice en Juan 8:59 en adelante que los judíos cogieron piedras para apedrearlo porque identificaron inmediatamente que Jesús lo que estaba haciendo era aplicarse a sí mismo el título del gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y hay muchos otros pasajes, hay varios otros pasajes en los que aparece Miguel. Por ejemplo, en Éxodo 23, los versículos 20 al 21. Por ejemplo, hay dos eventos que me encantan mucho, pero que no los vamos a tomar en cuenta por amor al tiempo. Daniel, en el capítulo 3 y en el capítulo 6. En el capítulo 3, que es cuando los 3 jóvenes son lanzados al horno de fuego por no postrarse a adorar la imagen de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había erigido. Nabucodonosor dice que Dios envió, al principio dice, ¿no eran 3 los que se lanzaron al horno? ¿Por qué entonces yo veo 4? Y el parecer del cuarto es como el del Hijo de Dios. Esa es la mejor traducción. La Reina Valera del 60 dice como el Hijo de los dioses, pero la mejor traducción sería del Hijo de Dios. Pero luego, más adelante, en los versículos 28 en adelante, dice que envió a su ángel para librarlos. Es decir, ahí está la palabra clave, librarlos. Es el mismo Miguel, es el mismo personaje, es el mismo ángel de Jehová, es el mismo Hijo de Dios, que está en pie de lucha, de contienda, porque los hijos de Dios están en peligro y viene para librarlos. Y lo mismo ocurre en Daniel capítulo 6, en el evento cuando Daniel es lanzado en el foso de los leones. Daniel dice, Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y me libró. Su ángel es el ángel de Jehová,
que es Cristo mismo. Es Miguel. Finalmente, el último texto donde aparece el nombre de Miguel, y lo dejé para lo último, es el quinto texto, no lo había tomado todavía. El último pasaje donde aparece ese nombre Miguel es en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 1. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Y es muy interesante porque en el capítulo 10 decía Miguel, el principal de los príncipes. Pero ya Daniel, en el capítulo 12, el versículo 1, Gabriel, ahora ya dice específicamente qué título es el que tiene Gabriel. ¿Cuál es ese título exacto? Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo. ¿Quién es el gran príncipe que estaba de parte de los hijos del pueblo de Israel? ¿Quién fue el que vino y dio su vida por todos y cada uno de nosotros? ¿Quién fue el que vino, descendió a la tierra y dio la vida? ¿Quién más estaba de parte de los hijos del pueblo de Dios sino Cristo mismo? Así que ahora lo puedo decir completamente consciente y claro. Cristo y Miguel son la misma persona. Y no es creado, es Dios en toda la extensión de su palabra, todopoderoso y eterno. Cristo Jesús es Dios. Jesús es Dios y es Miguel. Miguel es Jesús. El gran príncipe que está, terminemos de leer el texto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está. Es el gran príncipe, o sea, no es cualquier príncipe, es el gran príncipe, es decir, es Dios. Es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y esto está hablando, este es el único texto donde aparece Miguel que se aplica al final. No sé si lo comentamos al principio, pero de las 5 menciones de Miguel, 4 son menciones de cosas que ocurrieron en el pasado. Y una es una mención de lo que ocurrirá en el futuro. Y es el del capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Es algo que ocurrirá en el futuro, es decir, no ha ocurrido todavía. Y ese se levantará Miguel es el acto de Cristo, y eso ya para los que son adventistas, esto es un anexo que doy para los que son adventistas. No sé si el hermano que me hizo la pregunta es adventista o no es adventista. Si no es adventista, creo que por aquí ya vamos terminando con la argumentación. Pero para los que están viendo que son adventistas, pueden terminar de concluir viendo en el libro El Gran Conflicto de los Siglos de Ellen White, el capítulo que se titula El gran tiempo de angustia de Jacob, y el capítulo que se titula La liberación del pueblo de Dios, y verán cómo Elena de White también en aquellos capítulos le aplica este texto de Daniel 12:1 a Cristo Jesús. El acto de se levantará Miguel y librará a los hijos de tu pueblo del gran tiempo de angustia, ella se lo aplica a Jesús cuando Cristo Jesús finalmente para de interceder en el lugar santísimo, de hacer su obra de investigación, de juicio investigador, de intercesión en el santuario, se quita sus ropas sumos sacerdotales y se pone las ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a rescatar a su pueblo. Ese es el se levantará Miguel. Pero bueno, en ese entonces será librado tu pueblo. Vuelve y aparece la palabra librar, que es una característica donde siempre aparece Miguel.
se levanta, siempre acude en pie de batalla para librar al pueblo de Dios. En ese tiempo será librado tu pueblo. Sigue diciendo el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, unos serán librados, los que estén vivos serán librados y los que están muertos serán resucitados. Miguel los resucitará y solamente tiene ese poder Dios. Cristo Jesús es el que va a venir a resucitar a los muertos. Él es el que va a resucitar a los muertos. Aquí dice que Miguel resucitará a los muertos, pero nosotros sabemos que Cristo Jesús, cuando venga por segunda vez, resucitará a los muertos. Y precisamente allí vamos a aplicar la última vez la segunda vez que se aplica la palabra arcángel, que se aplica a Jesús, y nos daremos cuenta que es exactamente el mismo evento, pero ahora es en la figura de Cristo Jesús. Eso está en primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en los versículos 15 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 en adelante, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, el Señor es Cristo Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Solo 2 veces se aplica la palabra arcángel. Ya vimos que en Judas se aplica a Miguel y aquí se aplica a Jesús. Son la misma persona. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos hermanos, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que está de parte tuya y de parte mía, es Cristo Jesús, que se levantará al final de los tiempos para librar a su pueblo del gran tiempo de angustia de Jacob. Mis queridos hermanos, espero que les haya servido de mucho esta explicación. Y la persona que me hizo la pregunta, espero que haya quedado clara la explicación. Yo solamente espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que abracemos con amor y con fervor lo que ha hecho Miguel, lo que ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios te ama, recíbelo en tu corazón, acéptale en tu corazón y permite que Él te libre del pecado y de la maldad. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente en cada una de sus vidas.